Muy buenos días a todos. 21 de julio del 2024. Es un gusto este domingo tener la oportunidad, la gran bendición de compartir una parte de la palabra de Dios, palabra de vida, palabra que nos da esperanza, que nos da aliento, palabra que nos sostiene, palabra que nos anima y nos exhorta. Y por supuesto el día de hoy, ya si algunos lo habrán visto, la conferencia del día de hoy lleva un título muy especial porque se llama El siempre nuevo y superior pacto. Y por supuesto estoy hablando del pacto que hay entre algunos hombres y Dios. Y no puedo hablar de este pacto si no hablo algo de la historia de la humanidad. El ser humano cayó de la gracia de Dios y por lo tanto todo ser humano nace con un espíritu separado del Señor. Si bien el reino de los cielos es de los niños, hay cierta edad en la que hay conciencia de pecado y no sabemos exactamente a qué edad sea. Pero esto empieza a provocar que pequemos y no hay comunión con Dios porque se interrumpió por el pecado. Se considera que nuestro espíritu está muerto para Dios porque hay pecado. Entonces, Dios, en su infinita sabiduría y santa voluntad, escogió a un pueblo, y lo dice la palabra de Dios, a un pueblo rebelde. Lo escogió por rebelde. Y de ahí nosotros, como hijos de Dios, sabemos que éramos de lo peor del mundo. Y el Señor escogió de lo peor del mundo para que solo Él sea glorificado. Porque todos los que hoy somos hijos de Dios estuvimos sumidos en nuestra ignorancia, en nuestro pecado y haciendo cosas que desagradaban a Dios. Hasta que Él fue bueno con nosotros y su Espíritu nos habló para un arrepentimiento de pecados. Y bueno, tomó a este pueblo y es bien conocido, me parece, en general, que hizo un antiguo pacto, y se llama antiguo pacto porque después en el mismo antiguo pacto hubo profecías de que haría un nuevo pacto, y es el que estamos viviendo el día de hoy a través de Jesucristo, porque vino, se hizo hombre, y el Hijo de Dios, el Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Y viene todo lo demás. Pero en el antiguo pacto es un pacto que tenía que hacerse continuamente. Tenía que haber sacerdote, lo cual el día de hoy es diferente porque el Señor nos constituye a todos los creyentes, reyes y sacerdotes. Es decir, yo puedo orar por alguien y le puedo servir de canal de bendición de Dios. ¿Sí? Y reyes en cuanto al pecado. Y en el antiguo pacto tenía que haber un sacerdote que una vez al año, habiendo hecho sacrificio por sus propios pecados, después hiciera sacrificio por todo el pueblo para perdonar el pecado de ese año. Y cada año se tenía que hacer repetitivo esto. Pero cuando viene Jesucristo, Él viene a hacer un nuevo y mejor pacto. Y voy a usar la palabra de Dios, por supuesto, en Hebreos capítulo 5, del 1 al 3, y aquí leo: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres del pueblo hebreo, por supuesto, era de la tribu de
de sacerdocio de descendientes de Aarón. De ahí venían todos los sacerdotes, todos los que eran de esa descendencia eran constituidos sacerdotes. Tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Estas reglas fueron establecidas por Dios. Dios pidió que se hiciera de esta forma y tenía que ser así y tenía que haber sacrificio de sangre. ¿Por qué sacrificio de sangre? Porque es lo que se llama un pacto de sangre. Porque la palabra de Dios dice que en la vida está en la sangre. Entonces, al haber derramamiento de sangre, había muerte, porque la paga del pecado es muerte. Y así cada año. Y por diferentes faltas tenían que hacer diferentes ofrendas. De ahí la cuestión de que Caín presentó una ofrenda de frutas y legumbres y no le agradó al Señor. ¿Por qué no le agradó? Sin embargo, Abel presentó su ofrenda, su mejor cordero, y fue agrado de Dios, porque Dios pidió que se le hiciera sacrificio así, cosa que ya no se hace. Ya cualquier imitación de matar animales tiene que ver con algo que es oscuridad y no es de Dios, ¿sí? Esto se terminó, se concluyó una vez y para siempre. Hoy no tiene que haber pactos de sangre. Cuando Jesucristo derramó su sangre en esta tierra. Y ahí concluyó. Porque dice, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente, y está hablando precisamente del sacerdote del Antiguo Testamento, que él mismo sabía que él era pecador y él también tenía que dar primero ofrenda por sus propios pecados para poder entrar al lugar santísimo, el lugar donde entraba, derramaba la sangre sobre el arca del pacto y entonces ponía el incienso y otras cosas. Pero él tenía que estar santificado también, haber hecho sacrificio de sangre por los pecados que cometió. Para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados. El pueblo de Israel reconocía que ellos eran ignorantes y estaban extraviados si Dios no los guiaba. Desgraciadamente, porque eran gobernados por Dios. Es decir, que había una teocracia. Pero llega el momento en que el pueblo de Israel ve a todas las demás naciones y siendo bendecidos ellos pidieron rey. Y a Dios no le gustó, porque tener un rey finalmente significa poner a un humano por encima de los demás. Y entonces les dio a Saúl, que por supuesto defraudó a todos, pero continuaron porque habían pedido rey. A veces no entendemos que lo mejor es siempre estar sujetos a Dios y no a un buen consejo, a una buena idea o a una buena cosa. Pero bueno, repito, esto es para aquellos que hemos reconocido que tenemos faltas y hemos querido y queremos tener continuamente una reconciliación con Dios y una relación libre, que no haya estorbo con Dios. Entonces llegaba el sacerdote reconociendo y siendo comprensivo con los ignorantes y extraviados. Ahí es cuando debemos ser pacientes con nuestros amados hermanos en Cristo, porque todos aún tenemos carne.
Si bien hay pecados ministeriales o pecados que un hijo de Dios simplemente no haría, y ahí es donde distinguimos por sus frutos si son creyentes realmente o no lo son. Y él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Ahora, vamos a hablar de lo que estamos viviendo el día de hoy y qué es lo mejor de lo mejor. Es el siempre nuevo y superior pacto. Un nuevo pacto. Un nuevo y mejor pacto. Así lo dice la palabra de Dios. El antiguo pacto ya no está vigente. Ya no está vigente. Ahora, ¿por qué nos conviene saber de este nuevo pacto si lo estamos viviendo? O quizá tú nunca te has arrepentido de tus pecados, nunca habías escuchado que había que hacerlo, había que reconocer. En mi vida ha habido pecado. Y yo puedo decir perdón, pero nunca he pagado a Dios por mi pecado. Y es cuando se te da la oportunidad de poder creer en Jesucristo y creer que Él vino. Y solo el Espíritu Santo te puede enseñar esto. Y saber que derramó su sangre por ti, para que tú tuvieras una comunión continua. Te voy a decir algo muy delicado y quiero que lo tomes con madurez, porque sí se toma como libertinaje. Pero el Señor pagó por el pecado que quizá yo voy a cometer en 3 horas, que me voy a enojar o voy a hacer alguna cosa que esté mal. Y esto no para libertinaje. Te estoy explicando en qué consiste, por qué de verdad se puede llamar un mejor, un extraordinario, un inmensísimo, un impactante pacto. Porque no hay nada ni nadie que me pueda separar de Dios. Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo que digan no sé quién, nada me separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada, ni nadie, ni las circunstancias más difíciles. Estamos en un aniversario de un año tremendo de una y otra situación, y entre ellas Otis. Hasta tenemos ya la fecha contada. Pero esto nos da vida y nos mantiene. Y es nuestra promesa y esperanza. Y es maravilloso y es lo único que nos puede hacer sonreír y disfrutar, porque hay pocas cosas disfrutables el día de hoy, en estos tiempos tan difíciles. Entonces, conocer este pacto te va a ayudar a que se te defina, se te aclare cómo es tu relación con Dios. ¿Sí? Cuando una persona ya nació de nuevo en su espíritu, porque fue limpiado totalmente de pecado, ya solo va confesando otros pecados, pero hay pecados de gente que quizá era asesina, como Pablo, y confesó su pecado, fue perdonado y le tenían miedo los discípulos hasta que Dios les dijo, tómelo porque está limpio. Así que si alguien ya limpió el Señor, no lo llames pecador, no lo llames inmundo. Por supuesto, la palabra dice, el que robaba, ya no robe, el que no trabaja, trabaje, el que mataba, pues obvio, ya no mata. ¿Sí? Va a haber un cambio. Ahora, que te tienes que esforzar y entonces tienes que, tienes que ir a la congre, tienes que buscar, no tienes que hacer. Eso es lo maravilloso, que al espíritu, mi espíritu ya está unido al de Dios. Ya lo que va a pasar es que yo empiezo a hacer cosas
Y de pronto me doy cuenta, eso está mal. Y antes de haberlo leído en la Biblia, yo ya sabía que estaba mal y después lo leo en el Antiguo Testamento, algo de la ley, y ahí está escrito. Es la maravilla de tener al Espíritu Santo morado en nuestro corazón. Entonces ya no hay temor. Porque si no conoces bien el pacto que estás viviendo con Dios, puedes caer en temor. Yo recuerdo que cuando nací de nuevo hacía algo mal y me sentía sumamente culpable y me daba miedo. Me daba miedo que el Señor me abandonara, que esa presencia de pronto, y yo decía, bueno, hoy tengo esto, mañana despertaré y desperté y, ay, sí, está conmigo. No se puede cortar. Y si alguien se dice que perdió la salvación, jamás fue salvo. Jamás lo fue. Es imposible. Es imposible. Entonces vas a saber cómo está definida tu relación con Dios y eso te da paz. Y eso también te da temor. El antiguo pacto estaba lleno de reglas y regulaciones que no sirven y que de hecho muchas de las constituciones de los países, si ves, están basados, tú lees los 10 mandamientos para Israel y dicen no matarás, no robarás. Muchísimas leyes humanas están basadas en estos principios. No codiciar lo del vecino y una serie de cosas. Por supuesto, desgraciadamente ningún país tiene el temer a Dios con todo nuestro corazón y no hacerse imagen y no usar su nombre en vano. Eso Israel, bueno, en su constitución como país, pues no. Pero esto ya es personal e individual, ¿sí? Porque la salvación no es en bola, no es en grupo. Es individual y personal. Se va revelando Dios en su tiempo, cuando quiere, con quien quiere. Hay personas a las que jamás se les revela. Entonces, la diferencia con todas estas regulaciones que nos ayudan mucho, a mí me encantan, cosas como del Antiguo Testamento, como haber leído que no pondrás piedra delante del hombre que no tiene vista, por ejemplo. Cosas así a detalle que te hacen ver cómo es el Señor. Cómo hasta esas cosas las ve el Señor, que las toma en cuenta, ¿sí? Sin embargo, el nuevo pacto es de gracia y fe. ¿Y qué es la gracia? La obra de Dios obrando a través de mi vida. O el poder de Dios obrando a través de mí para glorificar a Dios. Hablando de los dones del Espíritu. Es increíble que tenemos acceso del cielo y somos un canal de bendición. Y a veces las cosas de alrededor te opacan y ese canal de bendición está ahí como dormido. Y dejamos de ser luz. Porque tanta circunstancia en esta vida nos distrae, nos confunde, nos atemoriza, nos preocupa. Y esta vida es muy breve y corta. Entonces, este nuevo y maravilloso pacto fue inaugurado, por supuesto, en el instante que Jesús muere y después resucita y después sube al Padre. Y al final les dice a los discípulos que esperen la llenura del Espíritu Santo. Voy a leer en Hebreos capítulo 7 y voy a leer el versículo 21. Aquí lo tengo. Y dice, porque los otros
habla de los sacerdotes del antiguo pacto, ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero hablando de Jesucristo, el sumo sacerdote, con el juramento del que dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Lo está diciendo el Dios Padre, lo está diciendo Dios Padre. Tú eres sacerdote para siempre. El sacerdote intercede por nosotros todo el tiempo, según la orden de Melquisedec. Sería un poco largo que me metiera a hablar de Melquisedec. Si quieres saber más de Melquisedec, puedes buscarlo, puedes buscar alguna conferencia que hables para que entiendas cómo fue esto de Melquisedec. Pero fue un sacerdote que después de que Abraham ganó una guerra y tuvo todo el tesoro de una nación, salió este sacerdote, siervo del Dios Altísimo, una vez nada más. Y Abraham lo reconoció. ¿Se acuerda que con Abraham es el padre de la fe y fue el primer pues el fundador del pueblo hebreo, aunque se iba a constituir hasta que naciera Israel o Jacob, pero allí empezó porque le fue tomado a Abraham, le creyó a Dios y le fue tomado por justicia. Le creyó a Dios que le iba a dar un hijo y le pidió al hijo en sacrificio y Abraham no se lo negó. Y entonces Dios, en respuesta, da a su hijo, pero esta vez no se detuvo el crimen. La crucifixión fue hecha y murió por nuestros pecados. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. No es de que, híjole, a ver, de qué humor o con qué términos me acerco aquí, Señor. No, los términos son claros. Él pagó por mi pecado. Yo me arrepiento de cualquier pecado que cometa y puedo ir directamente al Dios Padre por medio de Jesucristo. ¿Para qué voy a tratar de acudir a alguien, a algún apóstol o si tengo la entrada con el mismo Padre Celestial? Es increíble, porque es cierto que el Señor es Padre y te responde. Tengo 37 años viviéndolo continuamente, con dificultades sí, pero nunca me ha dejado colgada, nunca. Y de todas nos ha ido sacando. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Por lo cual, versículo 25, puede también salvar perpetuamente. La salvación no va y viene, ¿sí? No es, estoy bien, me acerco, voy a la casa de Dios o voy a la congregación o voy a, como se llame, el lugar donde tú vayas, porque ahí habita Dios. No. El nuevo pacto, en el nuevo pacto, el templo, eres tú
y soy yo. Porque la presencia de Dios está en ti y en mí. Y donde estamos dos o más reunidos, ahí está Cristo. En su nombre. Donde estamos dos o más reunidos en su nombre, ahí está Cristo. Por eso puede una iglesia comenzar con dos y después va siendo comunidad, congregación, hermandad y hay crecimiento. Perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Muchas veces los hijos de Dios nos acercamos continuamente a pedir nada más por nosotros. Acércate a Dios, Él ya sabe tus necesidades y pide por otros, por favor. Hace mucha falta el que se ponga en la brecha y ore por los pecadores, por los delincuentes, por los perdidos, aunque tengan todo el dinero del mundo y 88 casas. Si no tienen a Cristo, no tienen la vida. Y esta vida se va rápido. ¿Y la vida eterna? ¿En dónde? Somos responsables de esta generación. Eres responsable de los que te rodean en cuanto a hablarles de Jesucristo. Tenemos una responsabilidad. Nos ha sido dado el ministerio de la reconciliación para anunciar que el Evangelio son las buenas noticias. Jesucristo murió por los pecados, quita el pecado del mundo, pero es personal e individual. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Él hizo los cielos, ¿cómo no va a ser más sublime que los cielos? Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes o nosotros, que aún estamos en esta carne y no alcanzamos la santidad completa, estamos siendo santificados y continuamos buscando ser santificados continuamente, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes débiles hombres. Eran débiles hombres los que eran escogidos. Era un honor. Entraban donde estaba el arca. Entraban ahí. Pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Vamos ahora al capítulo 8, donde viene algo sumamente importante. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra de Dios como rey que es. Fíjate cómo llegó a otro nivel. Cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo, no se sentaba, no había dónde sentarse, no podía sentarse en la presencia de Dios. Eso va a suceder con nosotros, nos va a sentar a la diestra de Jesús, y es más, va a estar el Padre, está a la diestra Jesús, y después vamos a estar nosotros, la iglesia. Pero un sacerdote que no tenía pecado, perfecto, para poder permanecer para siempre, se sentó. Jesús ahorita no está alarmadísimo
levantado como cuando está perdiendo tu equipo o está pasando algo muy tremendo y te levantas a ver, ¿no? No está así al borde del trono. Ay, no, ya se puso peor. Híjole, ahora pasó. Y no. Por su providencia, porque lo que sucede el día de hoy en la tierra, el mundo marcha como debe, como lo planeó Dios. Lo que pasa en el mundo es porque Dios lo tiene planeado absolutamente cada detalle. Si se fija cuando cae una hoja, está el Señor al pendiente de eso, en todo detalle. Pero ¿cómo vas? Es que todo está escrito. Tendrías que leer y escuchar mucho de hermenéutica, de lo que hemos tenido conferencias, para ver que todo está escrito y se está cumpliendo tal cual está escrito en la palabra de Dios. Entonces Jesucristo está sentado. Mira, como está sentado, yo sé que aunque esté pasando algo tremendo, mientras yo no vea al Señor preocupado, que eso nunca va a pasar, yo debo estar en paz, o tengo derecho a mi paz. Busca tu paz y síguela. Es un derecho que tenemos estar en paz. Y como hijos de Dios, podemos vivir en paz. Es que Jesús lo dijo. En el mundo tendrán aflicción, confíen, he vencido al mundo. Ora mucho, porque solo en la presencia del Señor se obtiene esta paz. Y es más fuerte que lo que te rodea. Se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. No el hombre. Todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas, por lo cual es necesario que también tenga algo que ofrecer. Esto ya lo habíamos hablado. Ahora vamos al versículo 8, que si no, no vamos a terminar. Y esta es una promesa que hizo Dios maravillosa, que está en el Antiguo Testamento, y dice: tenía que llegar el segundo pacto, el nuevo y mejor pacto. Tenía que estar esa promesa en el Antiguo Testamento. Versículo 8. Porque reprendiéndolos dice: he aquí, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá. Fíjate cómo ya no habla del linaje de Aarón. Y la casa de Judá, Jesucristo, de la tribu de Judá, hijo de David, David, el rey David, nació en Belén. Por eso María y José tuvieron que viajar a Belén, de la tribu de Judá. Y decían los sumos sacerdotes entonces: de Belén puede salir algo bueno. No sabían que el rey David nació en Belén. En fin. Nuevo pacto, no como el que hice con sus padres. Les habla a los hebreos. Esta carta está dirigida a los hebreos cristianos, que para ellos yo creo que fue sumamente difícil el cambio, porque de pronto
En aquel momento, cuando comenzó la iglesia, se seguían haciendo sacrificios. Pero fíjate lo que dice la palabra de Dios. El día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y es desgraciadamente cierto. Cada rato, empezaban a adorar a otro Dios. Dios les daba una orden y hacían otra cosa. Y una y otra vez. Pero por eso escogió Dios a ese pueblo, por rebelde. Si no, tú y yo, no hebreos, no tendríamos la oportunidad del Evangelio. Por eso, después de insistir tanto tiempo, Pablo se lavó las manos, no en señal de indiferencia, sino de que había cumplido, y dijo, me vuelvo a los gentiles. Y Pablo fue el que estuvo viajando a Roma, a Turquía y muchas otras iglesias de las que podemos leer en el libro de Apocalipsis. Dice, no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos. ¿Cómo es esto? Ya alguna vez lo expliqué, te lo voy a explicar brevemente. Hay un versículo que dice, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Y hay quien equivocadamente puede decir, entonces todo lo que pienso es de Cristo, entonces si siento que debo hacer esto, lo hago porque es de Cristo. No. Significa que como tenemos al Espíritu Santo, nuestro espíritu está pegado y ligado al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que ilumina nuestra alma cuando estamos en esa comunión con Él. Por eso es necesaria la oración. Porque hay momentos en los que incluso pues vas a decir algo y el Espíritu Santo te dice, no lo digas. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere, que escribe en nuestros corazones. Y es cierto, antes no había Biblia. La Biblia fue impresa. Si bien había cartas, se las pasaban unos a otros y léanle también esta carta a fulano y a sultano. Pasaron muchísimos años de que cómo eran guiados por el Espíritu Santo. Y la palabra de Dios iba siendo escrita y fue siendo escrito el Antiguo Testamento, pero para los hebreos cristianos, los primeros que formaron parte de la iglesia, yo creo que fue muy difícil esto, ¿sí? Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a sus hermanos diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Si te está atormentando un pecado que confesaste y cometiste, ya no lo estés permitiendo, porque no podemos tomar como inmunda la sangre de Jesús. La sangre de Jesús es suficiente para limpiar de todo pecado. Al decir nuevo pacto, y esto también fue algo profético, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Aquí dice al viejo. Y es muy interesante que en el griego la palabra viejo dice algo que se está acabando y está por morir. Y lo que se da por viejo, se envejece, está próximo a desaparecer. Por eso Jesucristo profetizó
la destrucción de Jerusalén. Cuando le estaban diciendo, mira, Señor, qué hermoso, dijo, sí, pero les digo que de esto no va a quedar piedra sobre piedra. Esta es la razón de Dios para que el templo fuera destruido, porque ya el antiguo pacto había quedado terminado al iniciar este nuevo pacto diferente, nuevo, mejor, superior, con mejores promesas, con una relación que no se trunca, con unos beneficios y cosas maravillosas. Y te las voy a enumerar. Acuérdate que la palabra promesa significa también juramento. Juramento. Y el Señor en este nuevo pacto, de su parte, Él dice, hay perdón de pecados. Y un hijo de Dios no va a estar jugándole al vivo. Tienes un espíritu vivo. Ya no va a volver a morir, ya no va a volver a estar separado de Dios. Tienes al Espíritu Santo. Es que yo no tengo dones o no sé, y el Espíritu Santo está en mí. Mira, si tú fuiste llevado a reconocer tus pecados, el Espíritu Santo está en ti, porque desde ahí empieza la obra del Espíritu Santo. Él convence de pecado, de justicia y de juicio. Tienes vida eterna. Este cuerpo se va acabando, se va envejeciendo. Ya con la edad ya no somos los mismos. Pero tenemos vida eterna y vamos a tener un cuerpo glorificado como el de Jesús cuando resucitó. De cómo va a ser, cómo es, que entraba de pronto, pero si comía y bebía, no sabemos, pero ahí está la evidencia. La adopción. La adopción. Una vez que naces del Espíritu, eres hijo de Dios para siempre. Es que me enojé mucho con Dios. Eres hijo de Dios para siempre. El hijo pródigo se fue de casa, pero no dejó de ser hijo. Vuelve a casa, pero no dejó de ser hijo. Podemos tener mucho del reino de Dios y hablar mucho del reino de Dios, porque pertenecemos al reino de Dios. Nuestra ciudadanía es de los cielos, de donde también esperamos a nuestro Salvador. Somos ciudadanos celestiales de la Nueva Jerusalén, del lugar que Jesús dijo, estoy preparando para ustedes, el cual anhelamos yo ya quiero que estemos ahí. Y la maravillosa promesa de la resurrección. Los que murieron en Cristo y se han ido antes de nosotros, en el momento que venga Jesús, que será en breve, porque Él está muy cerca, en ese momento resucitarán con cuerpo glorificado en los cementerios, los que murieron en Cristo, en el pacto, en el nuevo pacto. Y nos volveremos a reunir porque también nosotros en un instante seremos transformados y llevados. Y entonces, una vez quitado de en medio lo que detiene al mal, será manifiesto la bestia,
el falso profeta y el anticristo con todo su poder, mientras los hijos de Dios, por este maravilloso, excelente, siempre vigente, nuevo, superior pacto, vamos a encontrarnos con Jesucristo en las nubes. Prepárate. No descuides esta salvación tan grande. Cumple lo que tienes que hacer en este mundo, tus ocupaciones, tus deberes. ¿Sí? No se trata de meternos al cuarto y ya me voy a dedicar a orar y lo demás que se caiga, no. Pero prepárate, santifícate, vístete, atavíate con buenas obras. Las buenas obras de los santos son las que atavían a la novia de Jesús. Te bendigo con todo mi corazón y espero que esto te haya servido para afianzar tu fe, tu paz, tu gozo en estos tiempos difíciles y que veamos más allá, porque nosotros no podemos tener nuestra mirada fija en este mundo. Nuestra mirada debe estar siempre firme hacia donde está el Señor sentado a la diestra del Padre hasta que venga por nosotros. Buenas tardes.